Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y siempre lo decimos, una seguridad social que desde hace décadas nos tiene acostumbrados a estar permanentemente relacionada con todos los temas de la economía y con todos los temas de la política. Primera semana de un nuevo gobierno, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y lo más destacado de la semana tuvo que ver con las emergencias que se vienen, la emergencia económica, la emergencia sanitaria, la emergencia social, que van a entrar en un proyecto de ley, que es un proyecto de ley ómnibus de solidaridad, así es como se denomina este proyecto de ley, de solidaridad y reactivación productiva. Comienza a tratarse en sesiones extraordinarias las tres emergencias. Este va a ser el desarrollo de todo el programa, el análisis que vamos a estar haciendo de cómo llega y cómo alcanza a la gente, a los jubilados, a los salarios, a las pymes. ¿Qué va a pasar con toda esta cuestión? Emergencia económica. La emergencia económica va a tener como eje reacomodar partidas, partidas para financiar distintos programas que tienen que ver justamente con la vulnerabilidad, con los sectores más castigados ante la pérdida de poder adquisitivo y además también lo que se va a tratar dentro de este paquete es el esquema fiscal, el esquema tributario que se va a apoyar justamente en la emergencia económica. En un ratito vamos a hacer el análisis profundo y en detalle con Iván Sasovsky, tributarista, Damián Dipache, analista económico. Mientras tanto, también y en simultáneo se va a declarar previamente tratamiento en el Congreso la emergencia sanitaria. Si tenemos que describir por lo menos un eje principal de esta emergencia, tiene que ver con la compra de medicamentos e insumos sin licitación, el restablecimiento de suministros de medicamentos e insumos en instituciones públicas y la garantía fundamental, esto lo ha dicho el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en las últimas horas, garantizar el medicamento a pacientes de alta vulnerabilidad social. Emergencia social que está también dentro de este proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva. Y el eje central de la emergencia social tiene que ver con, por un lado, el otorgamiento de créditos a bajos intereses, créditos blandos y aumento en jubilaciones, en salarios, en asignaciones familiares para de esta manera reactivar la economía. Y en esta emergencia social es donde yo me voy a detener y les voy a contar cuáles son las medidas planteadas en esto que va a recibir tratamiento en el Congreso Nacional. Emergencia social. Comencemos por lo que tiene que ver con el aumento de jubilaciones, pensiones y salarios de bajos ingresos. Acá estamos hablando de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, de ingresos mínimos, de asignación universal por hijo y por embarazo y salarios del sector público y privado de bajos ingresos. Se está hablando en cuanto al tema de jubilaciones, pensiones y asignaciones, un aumento del 20%, que llevaría a los haberes mínimos a 16.900 pesos y a la asignación universal por hijo a 3.300. Por estas horas solamente son trascendidos, pero se habla de que este aumento quedaría incorporado, lo hablo en condicional porque son solo trascendidos, se está evaluando que quede incorporado como cifra, este 20% como cifra remunerativa dentro de las prestaciones previsionales. Acá cuando les doy esta información, hay una cuota de trascendido y otra cuota de un deseo personal, que ojalá que así sea, que esto quede incorporado en forma remunerativa y los próximos aumentos sean sobre 16.900 pesos de haber mínimo y 3.300 de asignación universal por hijo. En este tema alcanzaría
En cuanto a jubilaciones y pensiones, aproximadamente 5 millones de jubilados, entre contributivos y no contributivos, y en el caso de los chicos de AUH estaríamos en 4.200.000 chicos. Medicamentos gratuitos para jubilados. La idea que se tiene es medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados de bajos ingresos. Acá hay una disparidad en la Argentina. ¿Por qué razón? Porque el PAMI, que es la obra social más importante del país, tiene 4.900.000 afiliados, pero por fuera de PAMI hay otros 800.000 jubilados y pensionados que tienen obras sociales sindicales. Cuando uno compara a un grupo de jubilados con otros, se da cuenta que la cobertura en medicamentos no es la misma. PAMI tiene una cobertura más alta, tiene un precio diferencial o precio promedio, precio PAMI, que hace que el medicamento para los afiliados de esta obra social no puedan subir más que la inflación, y cuando miramos al otro grupo no tienen por lo menos este techo, y sabemos que los medicamentos están subiendo de forma desmedida sin demasiada justificación. Yo creo que acá lo que se puede lograr a través del tratamiento de esta ley de emergencia, un equilibrio y una igualdad. Pensemos que los medicamentos, vamos a hablar en unos momentos de esto, en el mes de octubre subieron muchísimo más, casi 3 veces más que la inflación, y los laboratorios podrán decirme, sí, es el arrastre de la devaluación de agosto. No, además hay especulación. Seguimos, tarjeta alimentaria. Tarjeta alimentaria pretende llegar a 8 millones de beneficiarios. En una primera etapa a mamás de hijos menores de 6 años y a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Y en una segunda etapa, jubilados y pensionados de bajos ingresos. Con respecto al tema de las madres de hijos menores de 6 años y embarazadas, es importante contarles que esta tarjeta alimentaria va a ser compatible con otros programas o planes sociales, ¿sí? Por ejemplo, si la mamá cobra AUH, podrá tener la tarjeta alimentaria; si cobra una pensión de madres de 7 o más hijos, podrá cobrarla; y si trabaja como empleada doméstica, también, ¿sí? El intermediario a través del cual se manejará esta tarjeta es el Banco Público. Todavía no se sabe qué banco, pero seguramente será el Banco de la Nación Argentina. No necesitan hacer ningún trámite, la tarjeta llega al domicilio a través de un cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y todo el ámbito de la seguridad social, ANSES, provincias y municipios. Créditos no bancarizados, que de alguna manera van a funcionar como complemento de la tarjeta alimentaria. Los créditos no bancarizados, los créditos blandos a tasas bajas, tienen como objetivo llegar a las familias endeudadas de la economía popular. Pero además, esto va a traer como consecuencia, y esto lo adelantábamos nosotros hace varias semanas, todo un planteo y un reacomodamiento del esquema actual de los créditos ANSES, que tienen una tasa de hasta el 51% anual y a través de los cuales están endeudados 7 millones de personas en la Argentina. La idea que tiene este gobierno es extender los plazos de pago para que se haga de alguna manera más flexible y más liviano poder devolver el dinero. Incorporación del empleo popular a la seguridad social. Esto fue como una frase clave que para mí dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa, en su primer discurso como presidente de la Nación, porque en general a la clase política, a los gobiernos, les cuesta mucho entender el concepto de seguridad social. Y el error durante años ha sido confundir asistencialismo por seguridad social. Cuando se habla de incorporación de empleo popular, se está hablando de este plan que tiene el gobierno para llevar adelante, que es dar empleo a 4 millones de personas de la economía popular. Un programa que la idea es que se lleve adelante durante 5 años y que logre bajar la pobreza en 10 puntos, insertar en el empleo formal a través de un salario mínimo a personas de la economía popular para trabajar en actividades de forestación, en producción de alimentos para comedores y escuelas, como cuidadores de chicos y de personas mayores, en actividades de plomería y de electricidad. Pero muy importante este dato, ¿por qué razón? Porque se está pensando de que este empleo
para la economía popular sea incorporado a la seguridad social. ¿Esto qué significa? Tener todos los derechos que infiere la seguridad social. Una cobertura previsional a futuro, un derecho a acumular aportes para después obtener una jubilación contributiva y no vivir del Estado. Esto es lo que se viene, esto es lo que ocurrió, lo más importante de la semana y a la espera de que se declare la emergencia económica, sanitaria y social en la Argentina. De estos tres temas vamos a estar hablando durante toda la emisión de Lo Justo y Necesario y, como yo decía al principio, cómo llega esta emergencia, cómo se traduce y alcanza a la gente, a los jubilados, a los pensionados, a aquellos que tienen programas y planes sociales y, por supuesto, a los asalariados y a las pymes. Ya volvemos. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Porque amamos los zapatos Grabaña. De política fiscal, de economía, por eso vamos a analizar todo lo que se viene con respecto a la emergencia económica con Iván Sasovsky, tributarista, Damián Di Pace, analista económico. Y les pregunto a ambos, ¿qué es una economía en emergencia? Una economía en emergencia es un país que desgraciadamente siempre tiene restricción interna y externa. En el caso argentino, la interna es que gasta más de lo que recauda, y restricción externa es que no consigue los dólares suficientes para poder generar un nivel de crecimiento y desarrollo sostenible. Básicamente eso es una economía emergente, también se la llama en vías de desarrollo, pero la emergencia acá, digamos, se distribuye en diferentes sectores, ¿no? Sectores sociales muy vulnerables, por eso la emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, sectores que no pueden estar accediendo a una salud un sistema de salud como corresponde. Y bueno, una macro muy complicada, con una deuda importante y una situación donde me parece que ese plan integral ya tuvo decisiones parciales. Iván. Para mí, a diferencia de, o sea, está perfecto la definición de Damián, pero creo que en la Argentina la palabra emergencia es un eufemismo de superpoderes. O sea, la ley de emergencia lo que va a dar son superpoderes al Poder Ejecutivo para que pueda hacer y disponer en el corto plazo de la mayor de sus decisiones sin tener que recurrir al Congreso, que, ojo, tiene una practicidad entendible porque, bueno, se está haciendo cargo ante la coyuntura. Pero el tema de los eufemismos es un tema que a mí me viene resonando mucho. Ya en su momento, el eufemismo que usó el gobierno anterior respecto a la reparación histórica para meter el blanqueo más grande de toda la historia, me pareció peligroso. Me parece súper peligroso también hablar de emergencia sin tener muy bien claro hasta dónde van a estar los límites del Poder Ejecutivo. Y también me parece un eufemismo muy peligroso usar la palabra solidaridad para incorporar nuevos impuestos en una economía que afecta a todos, porque parece que hoy por hoy la discusión entre que los que pagan impuestos somos todos y cuando hay aumentos de tributos nos están afectando a todos. Entonces, usar esas palabras me parece demasiado pretencioso porque en definitiva estamos acotados a lo que para los políticos terminan siendo esas situaciones. O sea, solidaridad implica una suba de impuestos y todos tenemos que entenderlo como una suba de impuestos. Porque, perdón, cierro la idea. Si no, parecería que el pagador de impuestos no es solidario. Y justamente algo que es impuesto no es solidario. Entonces,
por favor, no usemos una palabra para decir algo que es distinto porque suena peligroso. Me gustaría que sí se inste a quienes hoy no pagan impuestos a que sean solidarios. Y ahí me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial, que nunca se da esa discusión. Si estamos en emergencia, necesito solidaridad de los contribuyentes, voy a cobrarle a los que no pagan impuestos, no a los que vienen pagando. A ver, se ha pedido, se ha solicitado esta semana desde el gobierno a los sectores más favorecidos que sean solidarios para revertir la recesión económica. Sí, pero Clara, a ver, un poco siguiendo la línea de Iván, sin ley de emergencia económica, hoy tuvimos 3 DNU. Sin ley de emergencia económica. Sí. Tuviste aumento de las retenciones, posiblemente vayas a tener, bueno, la doble indemnización y posiblemente vayas a tener este dólar turista que todavía no es DNU, pero probablemente lo sea. Entonces, fíjate que sin ley de emergencia económica... Eso es desdoblamiento cambiario. Es un desdoblamiento. Pero el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que no iba a haber desdoblamiento cambiario. Que no se iba a impulsar reforma previsional, que en un momento lo vamos a estar hablando con Gustavo. Es un desdoblamiento cambiario, porque evidentemente vos tenés que pagar un impuesto de un 20% para, en principio, turismo, pero ojo que podría ser para también servicios que uno compra en el exterior, como puede ser un servicio digital de streaming o como podría llegar a ser cualquier compra de puerta a puerta en el exterior. Termina siendo un impuesto y desdoblamiento. Para que se tenga en cuenta, a diferencia de lo que fue el anterior cepo era vía resolución y lo que se había encontrado como para maquillar ese cobro extra era que era un pago a cuenta de impuestos. Entonces vos pagabas con tu tarjeta, te recargaban un 35% y te lo podías computar contra las declaraciones juradas de ganancias o bienes personales, porque se presumía que quienes consumían en el exterior tenían ganancias pagaban ganancias o bienes personales. En este esquema lo que se está hablando, igual estamos hablando por trascendidos porque no hay nada concreto, no hay nada todavía lo que se prevé es un aumento, es decir, establecer por ley una sobretasa, o sea, un desdoblamiento cambiario, porque es pagar un poco más para las compras que se realicen en el exterior, pero en principio no se podría computar como pago a cuenta como había sido el último cepo, sino directamente un impuesto definitivo, por eso es que tiene que salir por ley. Lo anterior salía por resolución del fisco porque era un pago a cuenta. No es la primera vez que estamos en emergencia o que estamos intentando entrar en emergencia económica. Con Macri también estuvimos en emergencia económica hasta el 2017. Claro, 2002, dos años. Del 2002 tuvimos salidas parciales de las emergencias económicas. O sea, Argentina no... De hecho, en materia de Producto Bruto Interno per cápita está el año 2007, o sea, retrocedimos un montón. Y en materia de presión tributaria estamos nuevamente en una situación complicada con todos estos impuestos que se están incorporando, ¿no? Martín Guzmán, el responsable de la cartera de Economía, dio esta semana una conferencia de prensa, su primera conferencia de prensa, donde habló de un 2020 donde no se va a ir por el déficit cero y donde la economía, el país no admite un ajuste fiscal brutal. Estas palabras, esto que afirmó Guzmán, ¿cómo se traduce o cómo se pasa en limpio pensando en la gente, en cuanto a la gente, salariado, jubilado, pyme? Sí, es muy difícil pasarlo en limpio porque la realidad que no quedó muy claro fue solamente una situación de diagnóstico, no hubo medidas concretas. De hecho, te digo, Clara, el equipo económico está en plena formación. O sea, no podés hablar de plan integral. Es como que decir, bueno, voy a salir a jugar un partido de fútbol y ya sé cómo voy a atacar al rival, cuando en definitiva todavía no tenés los jugadores. Estamos en esa instancia. A mí lo que me transmitió eso es lo que se terminó concretando el día de ayer con la visita del gobernador de mi provincia, Capitanich, que vino a pedir que se suspenda el pacto fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que pacto fiscal del año el 2017. pacto fiscal del año 2017 en el que los gobernadores se habían comprometido a bajar el impuesto sobre los ingresos brutos. Para que quede claro, los gobernadores, la mayoría son los mismos que están hoy, o sea, no es que era otra, que hubo recambio político, fueron los mismos gobernadores que suscribieron el pacto fiscal que se comprometieron a bajar el impuesto sobre los ingresos brutos, que para que la gente lo tenga claro, el impuesto sobre los ingresos brutos es el impuesto más regresivo, el que le pega más a los que menos tienen, porque se va acumulando y porque está en el precio de cada cosa que compramos. ¿Qué vino a plantear el gobernador de Chaco? Que el pacto fiscal quede suspendido porque justamente no hay margen para mayor ajuste fiscal. Fue en ese mismo pacto, dicho sea de paso, donde el anterior gobierno arregla con los gobernadores
las modificaciones Te voy a decir algo que- previsionales. Sí, exacto. Es decir, que Claro. se pusieron de acuerdo sobre algo que ni siquiera Te voy a entendían. decir algo que le va a interesar a la gente, Sí. como para hablar un poco al bolsillo respecto de esa medida. Entre mate y mate, entre Santiago Cafiero y Capitanich, hay un vencimiento que es el 31 de diciembre, que es el programa de quita de IVA. El programa de quita de IVA involucra que parecería ser que vía tarjeta alimentaria vas a tener quita de IVA y no sería el 21, sino que El posiblemente 15. sería el 15. 15%. Y el resto, obviamente, tendría nuevamente el impuesto a valor agregado. La realidad es que eso generaría mucha inflación y sobre muchas categorías que incluso superaron el IVA. En la reunión entre Culfas, Paula Los Español y los supermercados. supermercados, Sí. lo que se habló son tres cosas. Una, canasta navideña, ya está, te voy a dar el adelanto, va a ser de 229 pesos. Ya Bien. está. ¿Cuánto? 229 pesos. Va a 229 tener una pesos sidra, la un pan dulce, una garrapiñada, unos confites, un budín. Ya está determinado. Lo van a poder presentar en caja, en bolsos, separados los productos. pero ya está determinado. Reacomodamiento de precios cuidados, porque vence el 7 de Hablaron de enero. precios cuidados. ¿Qué es lo que le dijeron? Le dijeron que el programa de quita de IVA, la realidad que fue exitoso preliminarmente, pero después se comieron el IVA a los empresarios, pero no los supermercados, los industriales. Y eso fue así. Bueno, hubo muchas categorías que crecieron en su consumo y terminaron avanzando mucho más que el IVA. Ejemplo, arroz solamente en el mes de noviembre subió 6%. Y cuando quites el IVA, vas a tener un impuesto, digamos, importante ¿sobre dónde? Sobre la clase media, por lo cual claramente le va a pegar en canasta Sí. básica. Sí. Igualmente lo de esa medida en su momento, siempre sostuve lo mismo. Yo creo que esa baja del IVA, en realidad lo que estaba haciendo era tratar de anticipar A los lo que aumentos, iba a venir, a de los aumentos que iban a anticiparse, claro, a venir. los No era para aumentos. que bajen, sino para que no suban tanto como terminaron subiendo aquellos que no se encontraban dentro de la canasta de Mal alimentos. Yo no tomada. manejo Y también- datos de canasta, mal pero... tomada esa medida. Bueno, por eso, pero creo Mal que tomada. ese fue el espíritu, por eso se tomó en ese momento y incluso por un decreto contradiciendo el propio fallo de la justicia. ¿no? Culfas le pide también a los supermercadistas el tema de retrotraer precios Sí. a octubre y hasta fin de año. Eso No va a- aumentos, Sí. no aumentos, no más aumentos. Sí, eso va a ser muy difícil, porque vos todavía tenés una situación donde la inflación sigue evolucionando. Claramente ahora tenés un ancla cambiaria, va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque los mayoristas terminan importando un dólar de 59. Vas a ir a una situación donde va a haber alguna baja de tasa. La intención es bajar la tasa de 63% hasta el 48%. Que es lo que un está montón. actualmente. Es 63%. muchísimo la baja de tasa que se le está exigiendo al sistema. Y por otra parte vas a tener una situación donde, escuché que hablaste de los créditos no bancarios, serían sobre mutuales y cooperativas. Ahora, ¿qué están diciendo las mutuales y cooperativas? Está bien, ¿cuál va a ser el seguro de cambio? Yo le doy un torno a una persona para que haga un microemprendimiento. ¿Y cuál va a ser el seguro por el cual yo cobro ese financiamiento que yo le estoy dando a esa persona? No es tan sencillo Claro. implementarlo. Y tarjeta alimentaria parecería recién que va a estar disponible en febrero. Recién en febrero. Claro, Eh, Iván, sí. decime, volvamos a este tema. Yo decía en la apertura del programa, cuando hablaba en pocas líneas de la emergencia económica, decía esquema tributario, esquema impositivo, que va a tener modificaciones y que se va a apoyar en la emergencia económica. ¿Sabés cuáles pueden ser esas modificaciones? Porque se habla de aumento en bienes personales, Sí. se habla del aumento en ingresos brutos, que vos lo mencionabas recién, que es uno de los impuestos más distorsivos, y se habla también de ganancias. ¿Cómo crees que va a venir este tema? ¿O cómo quedaría a partir de declararse la emergencia económica en la Argentina? Yo creo que la emergencia económica es la llave justamente para poder hacer modificaciones. Hay que ser claros, no se pueden modificar ni crear impuestos por decreto, por más de que haya una delegación en emergencia económica. Hay fallos de la justicia en ese sentido, con lo cual no creo que cometan esos errores, aunque puede pasar. Es decir, crear un impuesto o aumentar la tasa o aumentar alguna de las definiciones básicas del hecho imponible de impuestos vía decreto. Si lo hacen, eso será inconstitucional y entraremos de nuevo en esos litigios eternos que existieron en nuestro país durante mucho tiempo. Pero lo que se habla es prácticamente de tres impuestos. Uno es el impuesto sobre los bienes personales, que es aumentar la tasa vigente actualmente, que es del 0,75% por el excedente de lo que es casa habitación y el mínimo no imponible, aumentarlo, incluso se hablan de que puede llegar al 3 o 4% esa tasa. Otra es la creación del impuesto a la herencia, bajo la figura de que en Estados Unidos y en otros países existe este impuesto. Y la verdad es que eso es un error conceptual muy fuerte si no se considera que en la Argentina, al tener un impuesto al patrimonio, vos estás pagando
año a año, lo que en definitiva cuando se hace una transmisión gratuita, como ocurre en Estados Unidos, se paga por única vez. Por lo tanto, no pueden convivir dos impuestos que graven al patrimonio porque estaríamos en una doble imposición económica y tributaria en este caso entre dos impuestos, y a su vez tiene que haber una delegación, es decir, cualquier impuesto debería ser extraordinario si si se delega en el Ejecutivo. Y el último que se plantea es para ganancias, plantear una sobretasa o suspender la baja de la tasa del impuesto a las ganancias para entidades que hayan tenido ganancias extraordinarias y definidas como ganancias extraordinarias a la rentabilidad que tuvieron los bancos. Ese tipo de impuestos son los que se están hablando, pero todavía no hay ningún proyecto concreto. No. Y esto debe entrar ahora mismo porque las sesiones extraordinarias son esta semana que viene, si mal no... Sí, hasta el 31. Hasta el 31 de diciembre. Es un martes. A ver, lo que más le preocupa a la gente en este momento son los índices de inflación, porque impactan directamente sobre los precios y, bueno, y deteriora el bolsillo. Y el tema que tiene que ver también con el bolsillo, toda la carga tributaria, la presión tributaria. Pregunto ya, como para ir cerrando, pueden participar los dos o los dos pueden contestarme, no hay ningún problema, las expectativas del 2020. Venimos un noviembre, se conoció la inflación en estos días, la inflación de noviembre, 4,3%, lo que hace un acumulado de 48,3% en lo que va del año, un interanual del 52%. ¿Cuál es la expectativa para el año 2020? La expectativa es de caída del Producto Bruto Interno. Yo no veo que Argentina logre crecer y hay que ver las condiciones en las cuales lo va a hacer. Quizás después de tomadas las medidas y revertido la pérdida del poder adquisitivo del salario que quiere implementar este gobierno. Pero mira, nosotros hicimos una encuesta con Surban Córdoba y le preguntamos a los argentinos qué expectativa tenía respecto a la situación del país 2020. 41% dijo que iba a estar mejor. Pero un 27% dijo que iba a estar mal y otro 12% dijo que iba a estar peor que este año. ¿Qué pasa? Vos tenés una situación donde el 48% lo votó Alberto Fernández, pero el resto tiene que Alberto Fernández seducirlo, lograr un nivel de confianza sobre su gestión muy importante. Y la realidad, la economía es una cuestión social. Todos actuamos, en definitiva, por aquello que nos van induciendo, por lo cual es muy importante que el plan económico tenga legitimidad social y confianza en el electorado. Iván. Sí, yo creo que la recesión se va a continuar, lamentablemente. O sea, tengo esperanza en que se puedan hacer las cosas bien, pero los primeros indicios no son positivos. Esto de la doble indemnización para los despidos por 6 meses habla, yo creo, no tanto del pasado, sino de lo que se espera para los próximos 6 meses. Y a su vez también el hecho de ir a intentar gravar impuestos patrimoniales también habla de que no se espera un flujo importante en los movimientos económicos, por eso no se tocan impuestos que van sobre los flujos, sino sobre el stock. Por lo tanto, yo creo que la recesión está en cabeza de los propios gobernantes, ellos también ven esto y por eso lo están proyectando. Es importantísimo. Yo estoy planteando una situación que la gente está reclamando. En la ley no se está hablando de una moratoria impositiva y con el altísimo stock de deuda que hay sobre impuestos a nivel nacional, creo que esto debería formar parte de este paquete si lo que se busca son aumentar impuestos. Iván Sasovsky, Damián Dipache, gracias a los dos por habernos ayudado a entender cómo viene esto de la emergencia económica y por supuesto cómo alcanza a la gente. Gracias a ambos. Cronogramas de pago, vamos a contar cómo viene el mensual diciembre. Les adelantamos que además del mensual diciembre se paga el 8,74% de aumento, el último aumento por la Ley de Movilidad Jubilatoria del 2019 y la segunda cuota del aguinaldo. De esta manera, como lo están viendo en pantalla, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 16 y el 20 de diciembre, a ver, es que superen los 15.991 pesos y ya termina el cronograma de pago, porque justamente la idea es que todos los jubilados y pensionados y asignaciones cobren antes de la Navidad. Hay tiempo para percibir los haberes hasta estos haberes de diciembre y medio aguinaldo hasta el 9 de enero inclusive.
Estamos en la mesa con el doctor Eugenio Semino, con Adrián Trócoli y con Gustavo Beberaggi para hablar de temas diversos. Eugenio nos va a estar contando. Comenzamos con vos, Eugenio. ¿Qué tal? Emergencia sanitaria. ¿Qué significa la emergencia sanitaria y qué ejes fundamentales va a tener, además de los que yo marqué en la apertura del programa? Sí, bueno, en principio, si me permitís 20 segundos para saludar la llegada de los nuevos funcionarios y desearle el mayor de los éxitos en la gestión, porque lo necesita Argentina, lo necesitamos todos los ciudadanos argentinos. Y me das pie para recordar una vez más, para que la gente se vaya familiarizando, quiénes son actualmente los titulares de los organismos más importantes y que representan a la seguridad social y que tienen que ver con la vida directa de jubilados y trabajadores. En el caso del PAMI, Luana Bonovich, en ANSES, Alejandro Banoli, y en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, segundo organismo previsional más importante del país, Eduardo Santín. Bueno, dicho esto, también un reconocimiento en términos del material que nos mandó el ex director de PAMI, el Sergio Casinotti, con un informe de gestión. Esto es muy saludable porque son puntos de partida para analizar. Dicho esto, ¿cómo viene la emergencia sanitaria? Claro, vamos a la realidad. Primero, está contenida dentro de una norma que se va a mandar al Congreso, que, como decía Iván en el bloque anterior, le pusieron, o dicen que le van a poner el nombre de Ley de Solidaridad. Solidaridad y reactivación productiva. Bueno, tienen 24 horas, por favor, para cambiar el nombre. Porque, claro, quienes tenemos algunos años, relacionamos con Cavallo. Yo sé que hubo muchos que transitaron el camino con él, pero la ley de solidaridad fue la 24463, que conjuntamente con la 24241 estableció la liquidación del sistema de seguridad. Nosotros, quienes no queríamos la privatización del sistema, a esa ley de solidaridad le llamábamos ley lápida, porque se enunciaban los derechos que con ella se morían. Entonces, digo, me parece, hay equipos y habemos viejos con memoria. Es muy mal signo. Yendo ahora al tema específico, bueno, se anunció una entrega de medicamentos gratis, sin costo para los adultos mayores en la campaña, para los jubilados. Esto luego fue explicado hace 24, 48 horas por mi respetado amigo, el doctor Ginés González García, a quien le mando un gran abrazo, y morigeró la propuesta electoral y dijo, bueno, tenemos que ir viendo cómo restituir para los más necesitados el plan remediar, y en las últimas horas dijo inclusive de adultos mayores o de jubilados y pensionados que el PAMI estaba funcionando con varias propuestas que vos señalabas anteriormente. Sí, que están en el balance de gestión que envió Sergio Casinotti. Y en las últimas horas se empezó a hablar de una quita de un 8 o 9% sobre el precio de medicamentos. Esto es propuesta de los laboratorios. Claro, ellos proponen este descuento. Siempre muy bienvenido, y yendo a los laboratorios, mis amigos, hacen siempre lo mismo. Es decir, no tienen la más mínima imaginación para currar en Argentina. Porque esta quita del 8 al 9 es sobre el colchón de precios fabuloso que hicieron en los últimos meses y en el último año. Y voy a un documento, es decir, yo tengo la evolución del plan médico obligatorio desde julio de 2018 a julio del 2019. La fuente de la evolución de este plan médico obligatorio me la suministran mis queridos amigos Ernesto Van der Koy y el contador Rubén Roldán. ¿Cuánto fue la evolución en un año? Que de ProSanity lo producen con iSalud, bueno, obviamente el lugar de pertenencia del ministro. Vamos a dos rubros básicos que están muy, muy teñidos por el precio
del medicamento en el plan médico, en el PMO. Uno de ellos es prevención. Aumentó el 74%. En un año. De julio del año pasado a julio de este año, sin contar los desmedidos aumentos posteriores a agosto. Y el otro tema, que es leyes especiales, es decir, lo que son enfermedades que tienen que tener un seguimiento, contención, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Aumentó el 97%, Bueno, también con una gran ¿y dónde está la incidencia justificación? A ver, ¿cómo se explica esto? Mira, es más, pueden descontar el 8, el 9, el 10, el 15, porque tiene un colchón de precios fabuloso, y lo hacen con todos los gobiernos, por eso digo la falta de imaginación. Van a quedar realmente con medidas que son inocuas, no terminan resolviendo la situación planteada como de emergencia, y digo, son reiterativas con cada gobierno, porque en la resolución 0029, publicada en el boletín de PAMI del 31 de marzo de 2016, le condona la industria del medicamento, le hace una quita de una supuesta deuda de 1.600 millones de pesos. A ver, por eso fue buena y acertada la medida que ponía de alguna manera un tope, un freno a los medicamentos del PAMI. Esto de que los medicamentos no pueden subir más que la inflación. Por eso yo hablaba de este beneficio que tienen los afiliados del PAMI, que no tienen los afiliados de otras obras sociales, y algo que hay que equilibrar y equiparar y ponerle en el mismo pie de igualdad a todos. Claro, por eso, y concluyo con la idea, los argumentos para la condonación de esa supuesta deuda de 1.600 millones de pesos, ya termino, el medicamento necesitaría un tiempo que la televisión no tiene, pero para concluir, a lo que voy es que con aquella plata es muy probable que se haya financiado la campaña electoral, como siempre ocurrió en Argentina. Me parece que hay que volver a ver la ley 16.462 y 16.463. ¿Sabe cuál es? La ley de Oña Tibia del año 63 que ocasionó el derrocamiento del gobierno constitucional del doctor Arturo Illia. Bueno, gracias por el tiempo. Y ahora pasamos de la emergencia sanitaria que viene a hablar de reforma previsional, hablar de ley de movilidad jubilatoria, dos temas que están como instalados que se vendrían con modificaciones. Beberaggi, sin embargo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo no, el gobierno de Alberto Fernández no va a impulsar reforma previsional. Adrián Trócoli, el gobierno de Alberto Fernández parece que sí va a impulsar la modificación de la movilidad jubilatoria. Hablemos de este tema. Pero aclaremos primero, en relación a lo que dijiste antes, sobre la dificultad en la clase política de algunas interpretaciones de definiciones. Aquí no nos olvidemos que se llamó reforma previsional a algo que principalmente fue la modificación del método de cálculo del haber jubilatorio. Sí, por lo cual, una confusión grave. La interpretación que podemos hacer, que obviamente inquieta de una declaración como la del ministro Cafiero, en el resto de los sectores, cuando hoy esperamos, y adhiero a lo que planteó Eugenio, una actividad distinta y una demostración distinta de actitud de parte de quienes asumen o han asumido gestión, y nos acercamos más a lo que planteó el presidente Fernández en Tucumán, un llamado al diálogo, al consenso, al reconocimiento integral en la sociedad de la problemática, sobre todo de la previsión y seguridad social, que como decimos siempre, no es un problema de un solo gobierno, es Gustavo, un problema absolutamente social. ¿Por qué crees que el gobierno de Alberto Fernández debería impulsar la reforma previsional? Porque la mayor parte de la problemática viene de arrastre de distintos gobiernos y se viene nuevamente planteando una situación de decir no vamos a reformar cuando lo que hubiésemos esperado es decir
hagamos un diagnóstico, veamos la problemática. ¿Y dónde tendría que convoquemos a los ponerse la sectores. mirada si se impulsa una reforma previsional? ¿En dónde los cambios? Yo creo que el cambio, como dijimos previamente en algunas oportunidades en este programa, no es una reforma, es un rediseño. Y toda la problemática de sustentabilidad del sistema obviamente tiene que ser analizada. Los economistas lo han planteado claramente. La Argentina gasta más de lo que produce. Esa es una realidad con la que convivimos todos los argentinos y con la que tenemos que empezar a dialogar y a buscar una solución entre todos los sectores. Todo el planteo que escuchamos sobre y que vemos en los medios sobre aumento de carga impositiva y que puede estar pensado sobre sectores que han tenido mayor productividad o mayor rentabilidad, sabemos de que no va a alcanzar para cubrir todos los costos, por lo cual sospechamos de que la carga impositiva va a recaer nuevamente en sectores menores, como es, por ejemplo, el de las actividades independientes de los profesionales, que hoy tiene una carga altísima, casi ahogante dentro de la actividad registrada, y esperamos de que sea un poquito más novedosa la solución o de que busquemos algunas otras alternativas, empezando por aumentar la producción. Entendemos perfectamente la atención de una emergencia, de una solución instantánea, pero hay que urgente sentarse a planificar soluciones. El gobierno dice no al impulso de la reforma previsional, pero sí, porque esto lo anunció en campaña Alberto Fernández, una modificación, un proyecto de ley que modifique la ley de movilidad jubilatoria actual. Decime, Adrián, ¿cómo viene este tema? El tema viene complicado, pero quiero hacer una breve reflexión de 2 o 3 cosas. Primero, adhiero a lo que dice Semino. A mí me trae un poco de alergia el nombre de ley de solidaridad. Le agrego previsional porque es la que todos los días voy a tribunales a pedir que se declare inconstitucional y no hay juez o abogado que no la considere inconstitucional. Es un mamarracho y trae, por lo menos, dice Eugenio, malos recuerdos. La verdad que los míos no son recuerdos, pues son daños presentes, actuales, constantes. Podrían poner otra cosa. Y por el otro lado, cuando hablaban los economistas, nos decían que esto de llamar solidaridad a la generación de impuestos, o sea, casi desde la semántica lo decían, pero recién acá yo me puse primero, levanté la mano cuando hablaba de los profesionales y decía la carga previsional, la carga impositiva que tenemos los profesionales autónomos es durísima. Entonces, básicamente, están atacando, están cazando en el zoológico de vuelta. Me produce mucho temor seguir esta línea que no veo que vaya para ningún lado, pero por sobre todo remueve grandes problemas. Ahora, yendo a tu pregunta, perdón por la... Sí, está bien, ¿redondeo? vale la aclaración, es importante. También hay una cuestión respecto de la reforma. Si se llamó reforma previsional a la modificación de la fórmula de movilidad y el de recálculo del haber inicial de las jubilaciones, ¿cómo se calcula la jubilación? ¿Cuánto voy a cobrar el día que me jubilo? Si eso se llamó reforma hace 2 años, ahora esta reforma de la reforma no es reforma, perdonen por el mal juego de palabras, pero la verdad podrían hacer un plan un poco más serio. Y por supuesto, sin lugar a dudas, vino en boca de Gustavo, pero acá nuestro problema es sencillo. No podemos hacer un diagnóstico, no podemos solucionar algo si no hicimos el diagnóstico. Obviamente. Nosotros tenemos un sistema Sobre previsional eso. que todos dicen, está quebrado, está mal, tenemos este problema, pero no lo vamos a tocar por una cuestión de principios. Esos principios yo no comulgo. Yendo a tu pregunta, muy sencillita, mi problema es simple y voy a volver a citarlo al demonio Cavallo, digo, lo traemos cada tanto para decir que eso está mal. Bueno, Cavallo le hizo muy mal al sistema previsional Pero fue y el que sacó la ley del especialmente a los jubilados. Sacó la ley de solidaridad previsional y puso un tope para las jubilaciones en 3.100 pesos. Esos 3.100 pesos dólares de ese momento, traídos hasta hoy, debieran valer por fallos judiciales, ningún bolazo, 170.000 pesos. Peso más, peso menos. ¿Sabes en cuánto está el tope? ¿Cuánto? 103.000 pesos. Entonces, si vos le das un aumento, si usted, señor presidente, le da un aumento, si no lo tuteo todavía, si le da un aumento a los jubilados de la mínima, vamos a hablar de un 20% por decir algo, esto significa que le está quitando un 20% al resto. El resto, que está en el haber máximo, ya viene atrasado un 50%. Déjense de sacarle a los mismos de siempre, porque esto solo trae más juicios.
Banco Superviel lanzó una aplicación para que los clientes que cobran la jubilación no tengan que ir al banco a dar fe de vida. Solo hay que descargar la aplicación Superviel Jubilados, registrarse fácilmente sacando una foto del DNI, haciendo un escaneo facial y listo. Superviel digital, siempre donde vos estés. No es fácil plantear el tema de una reforma previsional, como decía Gustavo Beberaggi, también lo reforzaba Trócoli, sin hacer un diagnóstico. Pero nosotros que venimos desde hace años tan cerca y dedicándonos a la seguridad social, tenemos un diagnóstico y todo indica que hay que reformular el sistema. Todo indica que hay que trabajar sobre hechos que ya se han analizado, que han comenzado a trabajarse. Volvamos un poquito para atrás, olvidémonos de esta declaración que hablábamos. Retomemos, como decía, el diálogo que en algún momento hubo, las mesas de trabajo, como fue la Comisión de Fortalecimiento, para que todos los sectores puedan tener opinión y decisión, o por lo menos plantear su problemática, que como veíamos en esas mesas, era una de las primeras veces que esa problemática se veía en forma integral entre todos los sistemas. Creo que en estas épocas navideñas ese deseo de encontrarnos y de buscar soluciones y tener planteos de conocimiento entre todos los sectores sociales son muy positivos y harían muy bien, porque recordemos que todo esto ya lo hablamos hace 4 años. Así es. Con esta esperanza de buscar soluciones acompañadas, consensuadas, que puedan ser de un digerimiento distinto también en la sociedad, que no lleven a enfrentamientos y confrontaciones como fue en su momento esa mal llamada ley de reforma previsional. Es lo que uno espera trabajando en la gestión en cada uno de los sistemas. Adrián, y ya tenemos que ir cerrando. En 2 minutos, lo que pasó durante la última gestión quedó trunco, pero por lo menos tenemos que recordar que hay una ley sancionada por todo el Congreso que dijo que iba a haber una reforma. Esa ley se está incumpliendo. Señor jefe de gabinete, diga que va a modificar la ley y no que va a incumplirla. No empezamos con el pie derecho en ese sentido. Y hay varios puntos que por lo menos podrían analizarse. Trabajo insalubre, hay 3 o 4 temas que están analizados del año 94. Podríamos ponernos al día. Punto. Respecto a la movilidad jubilatoria, es sencillo. Insisto con lo mismo, no generen más judicialización. Tenemos un atraso, no en los mínimos, en toda la escala, y no puedo decirle a alguna persona que trabajó toda la vida con un sueldo de 100.000 pesos, vas a cobrar 30 y el 20% que le dieron a la mínima te quedás afuera. Esto automáticamente genera ir a quejarnos a tribunales y además nos estamos olvidando de que se quejan del atraso de la ley de movilidad, pero no hay una solución concreta. Mayores Conectados, sorteo de fin de año, por supuesto, gratuito. Un sorteo que está pensado para todo el grupo familiar, porque les cuento qué se sortea, cuáles son los premios. Un celular, una mochila, una tablet y 2 relojes. El sorteo es gratuito en 2 pasos, por supuesto. Tienen que inscribirse, tener como condición nada más que 60 años cumplidos, no necesitan ser jubilados o pensionados, ¿sí? Un sorteo absolutamente gratuito, todas las bases y condiciones www.mayoresconectados.com.ar. Y nos despedimos, se acabó el tiempo, muchísimos temas han quedado planteados, los temas más importantes que tienen que ver con la seguridad social, los temas que tienen que ver con la gente, bueno. Eso es lo que hace Lo Justo y Necesario, construir, acompañar, colaborar y, si quieren, poner temas en agenda. ¿Qué les parece? Gracias por habernos acompañado. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, después de Vivo el Sábado, del señor Edu Bataglia, nuestro vecino, aquí en Lo Justo y Necesario, A24 a las 12 del mediodía. Chau.
Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.